F. Análisis crítico del concepto oficial de edad. Además de que la historia oficial abarca un periodo de tiempo ridículamente corto, de 7 u 8 mil años, en relación con la antigüedad de millones de años que presenta la especie humana sobre la Tierra, las edades en que se divide a la misma solo tienen por objeto señalar ciertos intervalos entre sucesos importantes para comodidad mnemotécnica de los historiadores y pedagogos. Por ejemplo, la Edad Media comienza en 476, cuando Odoacro depone al emperador Rómulo Augustulo, es decir, con la caída del Imperio Romano, y acaba cuando los turcos toman Constantinopla, en 1453. A partir de esa fecha se extiende la Edad Moderna. Esta manera de marcar los límites de las edades nos recuerda a la demarcación geográfica de las fronteras, que por lo general solo existe en la mente de los hombres y en los mapas. Sobre el terreno, a veces, nada hay que indique que tal país termina aquí y tal otro comienza más allá, incertidumbre que no impide que se crea ciegamente en la frontera como algo existente en la naturaleza, por lo cual es posible, y deseable, luchar y morir. Que no se diga que un río, por ejemplo, constituye una frontera real. Un río es solo eso: un curso de agua, un accidente geográfico. Cualquier propiedad cartográfica que se le atribuya proviene de un error nociológico, del olvido de que un límite geográfico es una convención entre hombres tal como los símbolos del lenguaje y que, por dicho carácter simbólico, pertenece a la psique colectiva, es decir, a la esfera subjetiva y no a la realidad objetiva como podríamos creer ligeramente. La cartografía consiste en representar gráficamente signos correspondientes a la configuración de la Tierra y sus accidentes. Al mapa, entonces, posee una relación cierta con la realidad territorial, pero tal relación es unívoca. En otras palabras, es verdad que esa línea del mapa representa la orilla de aquel río. No es cierto, en cambio, que al pintar esa línea con un color determinado para representar una frontera ello corresponda a alguna cualidad de la realidad territorial considerada. Al igual que aquellos que creen en la realidad concreta de una frontera cartográfica, que solo existe en los mapas y en su imaginación, hay mucha gente en estos días que acepta ingenuamente la división por edades de la historia y hasta se da el lujo de emitir juicios valorativos. La Edad Antigua fue pagana, la Edad Media oscurantista, la Edad Moderna brillante, etc. Evidentemente estamos aquí en pleno terreno del subjetivismo cultural, pues ni la historia se ha desarrollado en base a tales edades, ni los acontecimientos que determinan el intervalo de cada edad son verdaderos hitos históricos, más importantes que otros hechos ocurridos antes o después de los mismos. Los hechos que marcan el comienzo o el fin de una edad son elegidos, de entre otros infinitos hechos que componen la historia, para conformar una pauta establecida previamente al análisis, es decir, una hipótesis. Esto supone que se ha recurrido a algún criterio particular para la interpretación de la historia, lo que explica el carácter subjetivo de las conclusiones obtenidas. Si tal criterio consiste, como parece ser el caso de las edades oficiales, en considerar como parámetro fundamental a la economía y la guerra, entonces resulta lógico fijar los límites del intervalo en guerras y batallas o en la ruina económica del Imperio Romano. Pero si el criterio fuese otro, por ejemplo filosófico, estático, tecnológico, etc., seguramente que los hechos fundamentales, que marcan los límites de las edades, serían también otros y hasta el juicio valorativo de las mismas variaría notablemente. Por ejemplo, el fin de la Edad Media se fija con criterio político en 1453, cuando los turcos toman Constantinopla y concluye el Imperio Romano de Oriente. Es este un hecho negativo que ha sido elegido deliberadamente para marcar, consecuentemente, el fin de una edad oscurantista. Pero para un criterio científico-tecnológico, positivo, sería sin dudas, más importante el invento de la imprenta de tipos móviles realizado por Gutenberg en 1450, o sea casi en la misma fecha anterior, que la caída de Constantinopla. Entonces podría suceder que la Edad Media acabase en la misma fecha, pero, al tomar como límite un hecho positivo, se debería modificar el juicio de valor. Quizá entonces la Edad Media no sería oscurantista sino de transición, considerando que para llegar al invento alemán de la imprenta se debió establecer un contacto transcultural previo con China en los siglos XIV y XV.
venimos comprobando el carácter subjetivo del concepto moderno de edad y lo endeble de aquellos hechos fundamentales de la historia que se toman como límites del intervalo de tiempo comprendido. Estos hechos han sido elegidos partiendo de criterios culturales, a menudo sinárquicos, y son presentados tras una previa deformación de la verdad histórica. Es así que un cambio de criterio nos conduce a diferentes hechos fundamentales, desplazados más o menos en el tiempo, lo que demuestra la insuficiencia del concepto de edad para designar una era de pretendidas características específicas. Debemos suponer, entonces, que aquello que nos describe la historia oficial en una edad determinada posee una relación distorsionada con los hechos concretos a que hace referencia, de manera semejante a la subjetiva alteración de los hechos verdaderos efectuada por los historiadores para presentarlos como hechos límite. Esta suposición puede ser comprobada rigurosamente si recurrimos nuevamente a la analogía cartográfica y empleamos los conceptos ya definidos de lo eminente como el realce de una cualidad, exaltada racionalmente por la determinación de las premisas culturales preeminentes, página 150. Observemos un mapa de Europa. En él se han representado por medio de signos por todos conocidos los distintos países, sus divisiones políticas interiores y sus fronteras exteriores. De pronto fijamos la atención en unas líneas sinuosas que nos informan que en la parte correspondiente del mundo deben existir unas montañas. Leemos una indicación que dice Montes Pirineos y pensamos, es la frontera entre Francia y España. Lo sabemos porque esa información es un dominio cultural común. Si buscamos ahora atentamente entre las distintas líneas del mapa, se hará eminente una zona marcada de manera diferente, quizá con otro color, o tal vez con líneas y puntos, a la que distinguiremos como la frontera propiamente dicha. Las premisas culturales preeminentes tornaron eminente a la línea fronteriza de entre muchas otras líneas semejantes y nos llevaron a descubrirla y reconocerla. Pero, según hemos dicho, la frontera existe solo en el mapa y en nuestra imaginación, cosa que puede comprobarse situándonos en ciertas zonas desiertas de los Montes Pirineos, desde donde nos resultaría del todo imposible decidir el sitio en que termina España y comienza Francia. Hemos tomado conocimiento por el mapa de dos datos. En tal lugar del mundo, cuyas coordenadas de situación nos permiten identificar con precisión, hay una montaña y una frontera. Nos trasladamos realmente a ese lugar y hallamos la montaña, pero tenemos dificultades para distinguir la frontera que ha ocurrido, pues que montaña y frontera son realidades de distinto orden. Por eso existen dos clases de mapas. Los físicos, que describen la realidad geográfica más o menos fielmente, y los políticos, o económicos, que exhiben además de las correspondientes representaciones físicas, superpuestos a ellas, cualidades y atributos que no poseen una contraparte concreta en el mundo. Una montaña y una frontera, ambos, son objetos culturales. Pero la montaña es un objeto concreto de entidad natural, en tanto que una frontera, como un hito, una idea científica, una organización política, un código moral, etc., es una cualidad cultural que jamás aparecerá totalmente encarnada en una entidad concreta, física o exterior. Hacer historiografía, escribir la historia, es, análogamente a la construcción de un mapa, describir una realidad. La historia, al narrar hechos verdaderos del pasado, dispone de un material puramente objetivo, cuya descripción en lenguaje simbólico nos presenta para nuestra información. Pero el historiógrafo, igual que el cartógrafo, cuenta con dos tipos de objetos. Los hechos realmente ocurridos, que han sido objetos concretos, y los hechos eminentes, tomados de entre los otros infinitos hechos, por su importancia subjetiva. Mas los hechos eminentes, como ya sabemos, están determinados por premisas culturales preeminentes que son, en última instancia, la expresión táctica de la cultura, arma estratégica enemiga. Es así que, si al estudiar la historia notamos que se nos presentan los hechos descritos con cierta objetividad, estamos, como en el caso del mapa físico, ante una representación más o menos directa e indeformada de la realidad. Pero cuando se pretende afirmar una cualidad eminente en un hecho concreto, por ejemplo cuando se dice que la Revolución Francesa fue superior a otras revoluciones por su carácter progresista, estamos como en el caso del mapa político ante una representación de cualidades culturales sin contraparte material. La superioridad que valoramos de una cosa sobre otra es, desde luego, una cualidad eminente.
Una cualidad eminente en la historia, como una frontera en un mapa político, es un objeto que pertenece a una esfera diferente a la realidad concreta. Su eminencia proviene de las premisas culturales preeminentes. Aníbal o Publio Cornelio Escipión, Esparta o Atenas. Si la historia presentara los hechos tal como ocurrieron, la preferencia que declarásemos por tal jefe militar o por tal cultura indicaría que ese jefe militar o esa cultura se han tornado eminentes ante nuestra mirada. Pero ello no es posible porque la historia que disponemos para el estudio no es de ningún modo objetiva ni descriptiva de la realidad de los hechos, puesto que los historiadores de todos los tiempos han sido víctimas de sus propias premisas culturales preeminentes y han señalado eminencias allí donde se les aparecieron, atribuyendo a la realidad concreta cualidades que solo estaban en su imaginación, es decir, proyectando sobre el mundo cualidades culturales que no poseían entidad concreta y percibiendo luego el espejismo de su reflejo. Es por eso que la historia oficial está viciada de irrealidad y solo debe servir a cualquier investigador de linaje hiperbóreo como una mera referencia, pálido reflejo de la verdad. La historia, luego de que pasó por el tratamiento estratégico sinárquico de las pautas culturales del judeocristianismo, es un campo minado en el que cualquier incauto puede perderse y perecer. Su objetivo embosado en provocar la confusión, el condicionamiento cultural del hombre moderno. Por eso nos dirá o nos inducirá a declarar que la civilización ateniense era superior a la espartana, que la religión de Jesucristo acabó con el salvajismo de los cultos paganos, u otras patrañas semejantes. Nos toca ahora referirnos nuevamente a las edades de la historia oficial. Se hará evidente, luego de lo visto hasta aquí, que el concepto moderno de edad es solo un intervalo de tiempo arbitrario, señalado en sus extremos por ciertos hechos eminentes para los historiadores, quienes, indudablemente, están condicionados por premisas preeminentes, que son, en definitiva, pautas sinárquicas asimiladas inconscientemente por ellos. Para comprobarlo basta remitirnos, por ejemplo, al límite más próximo de la Edad Media, notando que la caída de Constantinopla ha resultado eminente para la mayoría de los historiadores, por sobre otros hechos contemporáneos entre los cuales se destaca el invento de la imprenta, tal como dijimos. Esta larga crítica ha de habernos mostrado claramente que una edad, de la historia oficial, es un objeto cultural concebido a partir de una mirada subjetiva de la historia, limitado por hechos eminentes que son deformaciones de los hechos verdaderos. Pero tal edad, en cuanto suma de hechos eminentes, es un ejemplo extremo de un concepto que guarda una relación distorsionada con la realidad concreta de los hechos históricos que representa. Es por eso que el concepto moderno de edad no posee casi contenido. Es una cáscara hueca que apenas alcanza a cubrir algunas mentiras sinárquicas. Justamente nuestra tarea inmediata será dotar a la palabra edad de un nuevo contenido, que en verdad es su antiguo significado, pues más adelante habremos de servirnos de ella para definir, o redefinir, el concepto de Kali Yuga. G. Concepto arquetípico de edad. Contrariamente al criterio moderno, el concepto que disponían los antiguos sobre los periodos históricos no comenzaba por el hombre sino por Dios. Por supuesto, en tanto se concebía la historia como una sucesión cíclica de eras que nacían y morían a semejanza de los ciclos vitales de la naturaleza, no un dios sino una multitud de dioses coexistían, pacíficamente o no, en el cielo de la antigüedad. En verdad había un dios para cada era, es decir, uno que predominaba sobre las restantes deidades y era capaz de ejercer irresistiblemente su poder sobre el mundo y los hombres. El periodo mayor era la edad, o el yuga, que comprendía varias eras o etapas humanas de características específicas y, naturalmente, estaba presidida en toda su extensión cronológica por un dios superior cuya influencia, también cíclica, comenzaba y terminaba junto con la edad en cuestión. La duración de una edad correspondía a la manifestación de un dios. Cuando llegaba al fin de tal periodo el dios se retiraba, no sin antes sostener una dura lucha con la deidad sucesora, cesando desde entonces su influencia. Hoy en día es común la opinión de que los dioses mueren cuando acaba su era de predominio, aduciéndose varias razones para justificar la caída de la deidad. Los hombres le olvidaron. O el tal dios no existía en absoluto.
Era un mito, y cuando el progreso, o la evolución, condujeron a los hombres por el camino de la civilización, estos despertaron y procedieron a reemplazar sus falsas y supersticiosas convicciones por ideas racionalistas que explican perfectamente el desenvolvimiento del universo sin recurrir a ninguna intervención divina, etc. Contra esta opinión la sabiduría hiperbórea afirma que una era concluye cuando el dios, o el mito, deja de manifestar su influencia sobre el conjunto de los hombres. La era azteca concluye cuando los españoles reemplazan el culto sangriento de los corazones palpitantes por la cruz de Jesús Cristo. Pero es verdad también que Huitzilopochtli había abandonado a los aztecas mucho antes, tal como la princesa Papán le dijera a Moctezuma y tal como él mismo comprobara, dado que además de emperador era sumo sacerdote del culto al dios colibrí. La historia nos informa que hubo eras en el pasado durante las cuales los hombres adoptaron creencias religiosas y estilos culturales particulares. Puesto que toda era está regida por un dios, cabe preguntarse qué ha sido de aquellas deidades cuya influencia fue dominante en las eras pasadas. La respuesta no es difícil, pues la historia también nos da noticias sobre tal cuestión. A cada era pasada la corresponde un mito del cual dan cuenta la tradición y los documentos. En algún momento de Roma reinó Marte y en otro Júpiter. Grecia conoció eras de Apolo y de Zeus. Egipto brilló fugazmente bajo Amón y fue temido en las eras de Osiris e Isis. Cartago se tornó audaz en su era de Moloch, etc. Por poner solo unos pocos ejemplos tomados de civilizaciones recientes. En estos ejemplos, y en muchos otros que podrían aportarse, se comprueba que la respuesta anterior es correcta. Sabemos del dios de una era pasada por los mitos y leyendas que han llegado hasta nuestros días. Hasta aquí la respuesta que da la historia. Nosotros agregaremos lo siguiente, y esto hay que afirmarlo. Los mitos son efectivamente la expresión actual de los antiguos dioses desvalorizados. Pero estos mitos, ¿qué relación guardan con los mitos interiores que estudiamos en la primera parte, con esos símbolos arquetípicos que representaban al dios del ente? Para responder con claridad hemos de suspender por un momento la definición del concepto arquetípico de edad y dedicarnos a dilucidar las diferencias y analogías que guardan los mitos internos y externos. En el mundo del demiurgo, es decir, en el macrocosmos, todo ente concreto está sostenido por uno o más arquetipos universales. Pero el ente, percibido por el Pasú, no es más que un momento del proceso con que los arquetipos se despliegan en la materia intentando alcanzar la entelequia, su finalidad universal. Mas, aunque del ente solo se haya captado una imagen fugaz, ello basta para que su designio se revele a la razón y ésta conforme un esquema acorde con la suprafinalidad. La vivencia de tal esquema, experimentada por el sujeto cultural sobre la estructura cultural, ha de permitir la producción de una representación racional o consciente del ente, según se vio en la primera parte. La representación consciente es una idea del ente aprehensible por el sujeto consciente como imagen y significado. Tal significado ideal, por proceder la representación de un esquema notado en el contexto de un lenguaje, es una proposición conceptual. En la figura 21 se representó este caso, donde el símbolo I corresponde a una representación racional del concepto XX y el símbolo I a una representación consciente, es decir, a una idea mentada sobre el ente cuyo esquema era XX. En resumen, el símbolo I es una idea que emerge en la esfera de luz frente al sujeto consciente como representación conceptual del ente cuyo esquema es XX. El fundamento significativo de I está propuesto en términos del lenguaje horizontal en cuyo contexto ha sido notado el concepto XX del ente. Ahora bien, el caso que refleja la figura 21 es general para toda representación consciente. Y, tanto puede representar a un concepto habitual del ente como a un símbolo sagrado, es decir, a la representación de un mito, al dios del ente. La diferencia ideal entre un símbolo habitual, no sagrado, de un ente y un símbolo sagrado radica en el nivel energético en el cual se estabiliza su emergencia. La emergencia del símbolo habitual concluye en un nivel EPSI, de baja energía, condición que permite al sujeto consciente retenerlo frente a sí volitivamente dominado, evitando que durante la percepción intente desarrollar sobre él su proceso entelequial.
El símbolo sagrado, por el contrario, se estabiliza exactamente en el umbral de conciencia, vale decir, en un nivel de máxima energía, condición que impide al sujeto consciente retenerlo frente a sí para su apercepción. Cuando un símbolo sagrado emerge sobre el umbral de conciencia del paso, indefectiblemente el sujeto consciente resulta volitivamente enervado y acaba siendo capturado e incorporado al proceso entelequial. En la primera parte, en el artículo El mito y el símbolo sagrado, denominamos mito al dios del ente, vale decir, al arquetipo invertido que se encuentra al principio de la escala formativa del esquema o relación. Justamente, por hallarse en un extremo de la serie simbólica del esquema, solo puede ser notado si el sujeto consciente accede a un plano de significación de máxima oblicuidad. Si ello sucede, el mito se manifiesta en la esfera de luz como símbolo sagrado. Se comprende, entonces, que tales mitos son símbolos arquetípicos bien trabados en la estructura del esquema y a los que no resulta fácil desencadenar. Por eso se dice que los mitos de la estructura cultural son normalmente pasivos, aunque, si lograsen la autonomía, podrían disponer de una gran potencia activa y tornarse dominantes del sujeto consciente. Estos mitos son, pues, con todo rigor, internos, propios de los esquemas de entes de la estructura cultural. Análogamente a los mitos internos, los mitos que expresan a los antiguos dioses desvalorizados son pasivos. Están trabados en las superestructuras de los hechos culturales, como hechos históricos, seres del pasado, incapaces de manifestarse por sí mismos. Tales mitos son, con todo rigor, exteriores, y representan por lo general a dioses muertos o desvalorizados. Por el contrario, se denomina mito, o mito exterior, a un dios dominante o activo. Un mito exterior es, pues, la expresión desvalorizada de un antiguo dios, de un mito, su cadáver simbólico. Mas los dioses no mueren realmente, sino que permanecen como contenido inconsciente de la psique colectiva. Si han desaparecido, abandonando la actividad cultural, su invisibilidad obedece solo a que se han incorporado al inconsciente colectivo de sus cultores, perdiéndose de vista momentánea o definitivamente. En este sentido, los mitos exteriores son análogos a los arquetipos colectivos, invertidos, es decir, comunes a toda una raza, cuyos caracteres son heredados en la memoria arquetípica y constituyen un contenido inconsciente de la psique humana, vale decir, un contenido de la esfera de sombra. Pero estos arquetipos colectivos o mitos interiores, según se explicó en el artículo citado, solo son pasivos mientras permanezcan estructurados. Si en algún momento alcanzan un comportamiento autónomo, dispondrán de potencia activa suficiente como para resucitar el dios antiguo que representan y convertirse en mito. Tal resurrección puede ser interior o exterior. En el primer caso ya estudiamos de qué manera el símbolo sagrado intenta fagocitar al sujeto consciente y tomar el control del microcosmos. En el segundo caso, si la resurrección del dios se expresa mediante un mito exterior, ello podrá ocurrir por dos causas. En primer lugar, porque el símbolo sagrado sea expresado exteriormente mediante un signo y así dado a conocer culturalmente a una comunidad, la cual será, entonces, huésped de su actividad psicoidea. En segundo lugar, existe la posibilidad de que el mito interior, sin ser expresado afuera por el paso, igualmente desencadene la resurrección de un mito exterior, de un arquetipo psicoideo como respuesta. Por causa de la participación metafísica que todo símbolo sagrado guarda con los arquetipos universales del macrocosmos, donde se efectúa el contacto entre ambos órdenes de símbolos, es decir, entre el símbolo arquetípico del mito interior y el arquetipo universal del mito exterior. Respuesta. Según se explicó en el comentario 10, página 207, existe un contacto trascendente entre el inconsciente colectivo personal o esfera de sombra profunda y el inconsciente colectivo universal o mundo astral profundo. El puente entre dichos mundos lo establecen los símbolos sagrados. Recordemos que los símbolos sagrados emergen en el umbral de conciencia con máxima energía y muestran al sujeto consciente solo una parte superficial de su complexión sémica, ya que el resto se encuentra sumergido en la esfera de sombra. Como un madero que flota, como un iceberg, dijimos alegóricamente del símbolo sagrado emergente. Pues bien, es en la parte sumergida del símbolo sagrado, en una región invisible para la mirada del sujeto consciente en presente extensivo, a donde se efectúa el contacto trascendente.
La esfera de sombra se conecta con el mundo astral por causa del símbolo sagrado y, debido a la esencia arquetípica de este, tal conexión se extiende al plano arquetípico. Tras del símbolo sagrado, del mito interior, se encuentra efectivamente el arquetipo universal, el mito, pronto a desplegarse de manera psicoidea sobre las superestructuras que incluyen a un universo de objetos culturales y a los hombres, pasúes o virjas perdidos, bajo su forma cultural. Por eso la revelación cultural del símbolo sagrado, mediante la proyección de un signo representativo, es capaz de ocasionar el desenlace de un arquetipo psicoideo, de un Manu, de un mito activo, cuyo proceso dará lugar a toda suerte de dramas colectivos, desde una edad histórica, de gran duración en el tiempo trascendente y compleja trama, hasta breves comedias menores tales como el regicidio, la usurpación del poder, la traición, el triángulo amoroso, etc., cuyos argumentos son por todos conocidos. Es, pues, por un contacto trascendente que ocurre en el inconsciente profundo del hombre, en la esfera de sombra, más allá del umbral de conciencia, que se efectúa la nivelación energética o igualación sémica que hace de un mito, es decir, el acto por el cual un símbolo pasivo, el mito, se transforma en un ser dominante, el mito, que se alimenta con energía sustraída de la psique colectiva. En resumen, los mitos están siempre presentes en todos los pueblos y en todas las circunstancias. Su pasividad no significa que hayan muerto, pues podrían resucitar y tornarse nuevamente dioses, como de hecho ha ocurrido muchas veces, según sea la conveniencia del demiurgo, ya que los dioses son, como ya se habrá notado, expresiones de sus arquetipos psicoideos. No entraremos a detallar el plan del demiurgo y a explicar la necesidad que tiene él de proyectar arquetipos Manu sobre la humanidad para dirigir la evolución de la vida y de la forma. Solo agregaremos que un Manu, la idea de una raza, es el arquetipo colectivo psicoideo dominante, el dios, de una edad. Pero un Manu, conviene no olvidarlo nunca, es un desdoblamiento del propio demiurgo, una apariencia divina carente de individualidad. Si parece un dios es porque el periodo de su desenvolvimiento es demasiado extenso para que sea apreciable por un espíritu encarnado, encadenado a un periodo vital incompatiblemente corto. Por último, un Manu se despliega en una jerarquía de entes intermediarios, quienes reciben la misión de llevar adelante ciertas partes del plan. Estos entes, junto con algunos miembros de la evolución débica y los pasúes evolucionados o adeptos, integran la jerarquía blanca de los siddhas traidores. Valiéndonos de estos conceptos podemos ahora regresar al planteo inicial y redefinir, en términos modernos de la sabiduría hiperbórea, la antigua idea de la edad. En el artículo O, ya habíamos adelantado las únicas pautas con las que el problema puede ser verdaderamente resuelto, esto es, las pautas arquetípicas. Vimos allí que toda cultura externa ocupa un espacio y transcurre en un tiempo característico. Espacio cultural es todo aquel lugar en el que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. El espacio real que cumple con alguno de tales requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos. El tiempo de una cultura externa, por otra parte, fue definido como histórico, siendo la historia la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. Finalmente, se delimitó el hecho histórico, un suceso que se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia y que es análogo a la manifestación de un relieve y figura. 21. Sobre el plano de significación, STT, de la estructura cultural. De esta analogía se desprende el carácter arquetípico del hecho histórico y por eso su definición afirma que todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, en un espacio cultural determinado. Extendiendo esta definición para un periodo histórico adecuado e incluyendo lo que es obvio, es decir, al pasú, estaremos en condiciones de aclarar el concepto de edad desde el punto de vista arquetípico y estructural. Decimos así. Todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, mediante una superestructura, cuyos miembros, hombres y objetos culturales, evolucionan en conjunto hacia su entelequia. Todo hecho histórico, entonces, expresa el proceso de un arquetipo psicoideo. Extendamos ahora la definición, yendo de menor a mayor.
Primero, cualquier circunstancia histórica es la manifestación de un arquetipo psicoideo sobre la humanidad, en el marco de una cultura externa. Segundo, una era histórica es el periodo durante el cual se manifiesta el proceso de un dios sobre una comunidad cultural. Tercero, una edad histórica es el periodo completo de manifestación de un arquetipo Manu sobre una comunidad cultural y racial, durante el cual esta evolución hacia su entelequia. Hecho natural, hecho histórico y hecho cultural. Las definiciones anteriores pueden provocar una duda que aclararemos de inmediato. El interrogante sería el siguiente. Si hemos rechazado el concepto moderno de edad por considerarlo concebido sinárquicamente a partir de premisas culturales preeminentes, ¿qué sentido tiene ahora revalorizar el concepto antiguo si el mismo expresa que una edad es la duración de un arquetipo Manu encarnado por el demiurgo? ¿No estamos nuevamente en terreno enemigo? Tales objeciones tienen fundamento y por eso vale la pena aclarar que, si bien ambos conceptos de edad son insuficientes y sinárquicos, el antiguo, aunque haga referencia al Manu, nos servirá para explicar el también antiguo concepto de Kali Yuga. Porque, vale la pena afirmarlo, Kali Yuga sí es una idea hiperbórea, sobre la cual se han vertido montañas de opiniones confusas y a la que tendremos que redefinir con el fin de revelar o aproximar a su misterio y tornarla inteligible para una mentalidad moderna. La ventaja conceptual que suponen las definiciones primera, segunda y tercera con respecto a los dogmas de la historiología oficial radica fundamentalmente en que tales definiciones permiten enfrentarse al hecho histórico considerado en su integridad ontológica mientras que el mismo hecho, descrito según las pautas oficiales, resulta inevitablemente mutilado en sus raíces metafísicas. Nos interesa que esta diferencia sea claramente advertida antes de profundizar en el significado de las definiciones primera, segunda y tercera y por eso vamos a señalar ahora la causa principal por la que las descripciones oficiales del hecho histórico son insuficientes y parciales. Podemos adelantar que dicha causa procede de la confusión entre hecho histórico y hecho natural, pero, como tal confusión se debe a un caso típico de ceguera nociológica, establecer la distinción entre ambos conceptos requerirá una larga explicación. Es presumible que el mayor error cometido por un historiador sea el de no distinguir que un hecho histórico es categóricamente distinto de uno que ocurriese por ejemplo en una selva remota, teniendo como protagonistas a miembros del reino animal, tal como una escena de lucha entre dos leones, la pelea, con todo el dramatismo que pueda entrañar para un observador sensible, es un hecho natural que ha sucedido con indiferencia por la existencia humana y que se desarrolla a impulsos de una dinámica que le es propia. El motor de esa dinámica no puede ser evidente para el hombre por ser exclusivo del hecho natural, por estar circunscrito al ámbito de su efectividad. Ni aun interviniendo en la escena se consigue más que perturbar las fuerzas y que, en un esfuerzo por restablecer su desarrollo natural, la dinámica del hecho reaccione contra la intromisión. Puede ocurrir que los leones se devoren al observador y luego prosigan con su combate o que éste destruya con un arma a los protagonistas, o mil variantes intermedias, pero jamás se logrará formar parte de la escena. El hombre siempre será ajeno al hecho natural y, por lo tanto, jamás podrá llegar a conocerlo totalmente. Esta infranqueable barrera nociológica obliga a que un hecho natural sea descrito a partir de la imagen que el hombre perciba en su carácter de observador puro. Desde esa distancia es inevitable el trato con apariencias o aspectos parciales del hecho y por eso es lícito, hasta cierto punto, agotar los esfuerzos metodológicos que conduzcan a una descripción lo más completa posible del hecho natural. Es lo que hace la ciencia cuando se propone aumentar el conocimiento disponible sobre un fenómeno. Primero lo somete a observación, tratando de abarcar todos los aspectos posibles, descomponiendo, inclusive, estos aspectos para llegar a su constitución cualitativa y proceder a su descripción si los sentidos resultan insuficientes, es decir, si el fenómeno rebasa el marco sensorial, la técnica permitirá diseñar los instrumentos que amplíen el marco espectral de observación y alcancen aquellos límites más lejanos de la realidad del fenómeno. Finalmente se reúne toda la información obtenida y se la interpreta elaborando una teoría, la cual, dado el proceso de desintegración a que se sometió el fenómeno y teniendo en cuenta que gran parte del mismo ha de haber escapado a la observación, será siempre impotente para presentar una explicación integral, que permita comprender el fenómeno en su totalidad.
Por supuesto, en una civilización donde la ciencia procede de este modo, hombre y fenómeno constituyen realidades opuestas. Y aunque aquel consiga obtener tanto conocimiento de este como para elaborar teorías, y aunque éstas resulten suficientes para desarrollar tecnologías, la brecha nociológica no solo continúa abierta, tal como estaba cuando el fenómeno se sometió a observación por primera vez, sino que amenaza con ser cada vez mayor debido al dogmatismo con que se afirman las mentadas teorías sin tener en cuenta sus errores y desviaciones. Pero ese es otro problema. Los fenómenos, o los hechos naturales son investigados con el mismo método científico y descritos en teorías que, según hemos visto, son insuficientes para abarcar su realidad completa. Por este motivo, de un hecho cultural, solo podemos conocer algunos aspectos parciales, su apariencia, y no hay razón para preocuparse demasiado por ello. Pero distinto es el caso del hecho histórico en el cual el hombre no solo participa como protagonista sino que, fundamentalmente, constituye su soporte concreto. Así el hombre no es ajeno y por eso no es lícito que emplee el mismo método con el cual observa los hechos naturales para contemplar una realidad en la cual él se halla inserto como actor inmediato. Si tal cosa se hace, y de hecho se hace en la historiografía oficial, significa que se ha tomado una falsa distancia con la ilusión de convertir en objeto bajo observación un hecho del cual se es inevitable sujeto. Pero si la teoría de un hecho natural consigue las más de las veces desviarnos de la verdad del hecho que trata de explicar, la teoría de un hecho histórico, elaborada sin atender a estas objeciones, puede conducirnos a las antípodas de su verdad. Podremos comprobar esta última sospecha profundizando ahora, en este sentido, nuestras conclusiones expuestas en el artículo E sobre las edades de la historia oficial. En primer lugar, en una edad oficial se describen los hechos históricos, destacados de acuerdo con la eminencia que hayan tenido para el historiador, presentándolos como acontecimientos accidentales cuya única determinación, si se sugiere alguna, obedece a causas puramente físicas. Si un hecho histórico guarda alguna relación con otro, se afirma que su nexo consiste en ciertas variables dinámicas, la economía, la lucha de clases, la religión, la guerra, el movimiento dialéctico, etc., completamente exteriores e inconsistentes para justificar por sí mismas la génesis y evolución del hecho. Se ignora aquí, como en el caso de las investigaciones científicas de fenómenos, la relación estructural que guarda el aspecto descrito con el resto de los elementos que integran la totalidad del hecho. La historia oficial, al afirmarse sobre algunos elementos particulares de dicha estructura, la variable tal o cual, solo puede exponer aspectos parciales de los hechos verdaderos, imágenes aparentes tras las cuales se oculta la verdad de lo acontecido. Al operar de ese modo, un hecho histórico o una era, no son presentados desde su lado más evidente, la apariencia, o sea más grosero y material, afirmando como causas eficientes de su determinación algunas de las famosas variables dinámicas, lo que solo puede hacerse a costa de cercenar las extensiones metafísicas que posee todo hecho histórico de acuerdo a la definición primera. Veamos un ejemplo de esta obcecación racionalista. De nada ha valido que el mismo Alejandro Magno declarara que iniciaba la conquista del mundo por consejo de Zeus. Para el historiador moderno, Alejandro, miembro de la especie humana y de la civilización griega, perteneció a la clase de los militares, al género de los conquistadores y al grupo de los creyentes. Zeus, por otra parte, es tan solo una deidad que integra el conjunto de los mitos griegos. Si reflexionamos sobre la actitud científica adoptada al presentar un hecho histórico clasificado por partes, comprobaremos que el mismo ha sido tomado como objeto de observación y por lo tanto confundido con un hecho natural, tal como un eclipse o la migración anual de las golondrinas, es decir, con sucesos de cuyas determinaciones el hombre está absolutamente excluido. Sigamos los pasos que ha dado el historiador moderno. Primero se encuadra un hecho de la vida de Alejandro Magno, su decisión de conquistar el mundo a instancias de Zeus, en la categoría de los casus belli, casus de mentira, es decir, acto de guerra, acto de locura. Luego se procede a desintegrarlo separando sus partes a las que se clasificará una por una de acuerdo a pautas taxológicas, encasillándolas en conjuntos, clases, grupos, etc.
Finalmente se reconstruye el hecho en base a aquellas partes que el criterio oficial considera más importantes o representativas, se elabora una auténtica teoría, y se presenta al público para su consumo. Tal como anunciamos, se comprueba que luego de la operación historiográfica solo se nos muestra un aspecto parcial del fenómeno. Pero este aspecto es el más mísero, porque describe al hecho desconectado de su motor metafísico, Zeus, quien en el siglo IV a.C. era un arquetipo dominante, un dios, y no un mero mito. Hemos demostrado, así, la insuficiencia de los métodos modernos, racionalistas, aplicados a la interpretación del hecho histórico, y hemos denunciado el error que se comete al proceder a desintegrarlo analíticamente e integrarlo por síntesis racional. La investigación del hecho histórico se encara del mismo modo objetivo con que se tratan los hechos naturales. Pero el hecho histórico no es, como los hechos naturales, la presencia objetiva de un proceso evolutivo a cuyo desenvolvimiento el hombre solo puede asistir en calidad de observador. En el hecho histórico, aun en aquellos que hayan ocurrido hace miles de años, el hombre, de cualquier época, es siempre sujeto porque el hecho histórico es, ante todo, un hecho cultural. Esta identidad es tremendamente importante pues fundamenta la superioridad de las definiciones primera, segunda y tercera sobre el concepto moderno de edad basado en el análisis racional de los hechos históricos. Este análisis racional, consistente en descomponer los fenómenos en aspectos eminentes para luego comprenderlos en una teoría, no es propio del Pasú. Observemos que, según se estudió en la primera parte, la razón pura opera sobre el designio de los entes sin descomponerlos en ningún momento. La primera operación descubre el designio y la segunda operación lo interpreta conformando el esquema. Mas tal interpretación no es analítica sino sintética pues surge de la aplicación del designio sobre la memoria arquetípica. El llamado análisis racional no es efectuado por el sujeto racional o razón sino por el sujeto cultural en la estructura cultural, operando con premisas culturales y principios matemáticos, elaborando modelos culturales de los entes que solo son conceptos, es decir, aspectos del esquema o verdad de los entes. Al análisis racional cabría denominarlo, pues, más propiamente como análisis cultural. Y este análisis cultural, que en esta época se ha impuesto como método cognoscitivo riguroso, no es, repetimos, propio del Pasú sino del Virya perdido. Es a partir de la mutación genética producida por la clave genética de los siddhas traidores que se abre la posibilidad de una interpretación equivocada y antinatural de la realidad. El Pasú podía, en verdad, interpretar un designio de manera deficiente o primitiva, pero tal aprehensión del ente jamás podría ser antinatural, opuesta al sentido evolutivo y progresivo de los procesos entelequiales arquetípicos. Solo la intervención de los espíritus hiperbóreos encadenados, por la hostilidad esencial que de una manera o de otra siempre se manifiesta sobre el yo perdido, introdujo la duda sobre el ente, la desconfianza sobre su verdad. Vale decir, en el yo perdido todo Virya siempre existe un reflejo luciférico del espíritu que acaba dudando del ente y sometiéndolo al análisis cultural. Pero el espíritu encadenado es necesario para acelerar la evolución de la esfera de conciencia del Pasú, para cumplir con la finalidad impuesta por el demiurgo al hombre de ser postor de sentido en el mundo, creador de culturas exteriores. Siendo imposible impedir, en esta evolución, la tendencia analítica impuesta por el espíritu al alma del Pasú, los siddhas traidores planificaron una estrategia dirigida a mantener al hombre en la confusión cuando algún tipo de racionalismo luciférico le llevase a dudar de los arquetipos o dioses y le acercase peligrosamente a la verdad sobre su origen eterno y extraterrestre. De allí que la sabiduría hiperbórea afirme que la cultura es un arma estratégica para la sinarquía. Como efecto estratégico negativo para el espíritu, tal como explicamos en los artículos I, J, K, L, del inciso el Virya despierto, se debe considerar al modelo cultural, intermediario entre el yo perdido y el mundo exterior. Y el análisis racional, o cultural, las doctrinas sinárquicas, y el modelo cultural construido con tal análisis y en base a tales doctrinas, son la causa del error que estamos advirtiendo en la interpretación oficial del hecho histórico. Recordemos la conclusión 7 de la alegoría Helio prisionero, es decir, el yo del Virya perdido, que estudiamos en la primera parte. C. La prisión es análoga a la estructura cultural. También,
Ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la estructura cultural, esto es, las premisas culturales preeminentes. Comentario: téngase presente que, en la alegoría, tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior. Pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el vir ya perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la estructura cultural en el vir ya perdido. Por otra parte, en la conclusión 8, se afirmaba lo siguiente. 8. C. El mundo exterior más allá de la prisión es análogo al mundo exterior más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el vir ya perdido. De estas conclusiones analógicas se desprende la siguiente definición. La cultura interior, o modelo cultural, es un mundo intermediario entre el yo perdido y la realidad exterior. Pero dicho mundo rodea de tal manera al yo perdido que, salvo remontarse hasta el Selbst, todos los caminos hacia la realidad exterior deben atravesarlo inevitablemente. El modelo cultural verdaderamente aprisiona al yo perdido dentro de las fronteras de su entorno. Por otra parte, cuando el yo perdido, que está sumido en el sujeto consciente, apercibe una representación, es decir, se flexiona hacia el objeto mental, ocurre de inmediato el efecto enmascaramiento. La razón, el sujeto racional, reacciona frente a la percepción como si fuese una interrogación y responde mediante una interpretación racional, analítica, de la representación, la cual se superpone y confunde con ella. La razón, como una sombra, sigue al yo perdido en todos sus movimientos e intenta formalizar lógicamente su actividad. Análogamente a los guardianes de la prisión, ella es una intermediaria entre el yo perdido y el mundo exterior. Pero, según la conclusión 7, la razón es intermediaria dinámica, en tanto que la estructura cultural es intermediaria estática. La conciencia, al estar orientada hacia el mundo exterior por la mecánica del proceso cognoscitivo racional, se sitúa en un mundo intermediario al que llamamos cultura interior, donde todos los objetos de conocimiento están construidos lógicamente y son una mera aproximación racional de los objetos reales que representan. La manera de librarse del yugo de la razón no consiste en evitar todo movimiento psíquico con el fin de eludir la respuesta racional, tal como proponen los sistemas contemplativos, sino en quitar la atención del mundo exterior y reorientarla hacia un nuevo centro, desde el cual el conocimiento se obtenga directamente del objeto, por revelación gnóstica. La sabiduría hiperbórea afirma que la interrogación es el peor error estratégico del Virya y recomienda emplear en su reemplazo el principio gnóstico. Conocer es recordar. Quien interroga habilita a la razón para que lo confunda con su respuesta engañosa, en cambio, quien dispone el espíritu para recordar, puede llegar a saberlo todo por revelación inmediata dado que la verdad ya está en sí mismo. La estructura cultural se halla inmersa en lo inconsciente, como contenido de la esfera de sombra. Las representaciones conscientes, ideas con imagen y significado, emanan de la estructura cultural como efecto de la actividad racional y cultural, y emergen hacia la conciencia donde se enfrentan al yo perdido. Estas ideas poseen un significado codificado conceptualmente en un lenguaje habitual, el cual es conciencializado como proposición racional o aserción. Todo objeto ideal, representación consciente o fantasía, resulta finalmente propuesta en algún lenguaje conceptual como consecuencia de las flexiones del yo, quedando el significado descompuesto analíticamente. El objeto ideal pasa a ser, así, una reconstrucción racional fundada en las premisas culturales preeminentes del modelo cultural. El modelo cultural puede ser considerado como el conjunto de premisas culturales con que el sujeto cultural traduce la estructura cultural a un mismo lenguaje habitual. El modelo cultural es, entonces, un conjunto de conceptos tajada anotados en un mismo plano de significación o contexto lingüístico. Recordemos que todo lenguaje es la posibilidad de construir un sistema y que la estructura habitual, donde están registrados los sistemas simples, aserciones simples, asomas matemáticos, etc., es capaz de expandirse sobre cualquier esquema de la estructura cultural y traducirlo según su modalidad lingüística. Es así que, en potencia, el modelo cultural está presente en todo momento de la existencia del yo perdido, pues, a partir de unas pocas aserciones simples, el sujeto cultural es capaz de reconstruir cualquier esquema complejo y proponer su significado.
La cárcel laberinto que sujeta al yo perdido adquiere proporciones gigantescas, que dejan bien atrás la prisión de la alegoría, considerando las infinitas aserciones en que se puede conformar una cultura. Sin embargo, el hombre rara vez sospecha el enorme edificio sobre el que se desplaza su conciencia cuando recorre un trayecto determinado por la razón como fórmula para conocer una cosa, trayecto que, por otra parte, es vivenciado como el conocimiento mismo de la cosa o confundido con la cosa en sí. En el artículo C definimos una cultura, interna, estática e individual, y una cultura externa, dinámica y colectiva. Para la sabiduría hiperbórea, que es una ciencia no lógica, solo es verdadera cultura la cultura interior. Esta concepción está basada en un punto de vista mágico guerrero para el cual el mundo exterior es maya, la ilusión de lo real. La cultura interior, sustentada por la estructura cultural del microcosmos, ciertamente también pertenece a la ilusión de Maya, pero en un grado menor. De este modo, partiendo de una valoración ético-noológica cuyos fundamentos serán expuestos más adelante, la sabiduría hiperbórea que, en la ilusión, la cultura interna posee una existencia de grado superior a la cultura externa. Por eso su importancia estratégica como objeto de control, tanto para la sinarquía como para los siddhas leales. La cultura externa, tal como se la define aquí, como una superestructura sostenida y animada por un arquetipo psicoideo, solo existe para el pasú y el vir ya perdido, quienes no puede evitar ser integrados en ella. Porque toda cultura externa solo existe por los hombres que la crean poniendo sentido en los entes y permitiendo que el arquetipo psicoideo se manifieste. Sin el hombre, pasú o vir ya perdido, no existen objetos culturales y sin objetos culturales y hombres no hay cultura. Sin el hombre no hay manifestación del arquetipo psicoideo, es decir, no hay manifestación del demiurgo, ni evolución para su conciencia del sentido del mundo. No está de más repetir que los objetos culturales, aun aquellos producidos por el hombre tales como un tenedor o una ciudad, no significan nada fuera de él y que si la humanidad desapareciese todos los objetos que utiliza el hombre dejarían de ser culturales. Por eso resulta ridículo distinguir entre culturas muertas o vivas al referirse a los rastros exteriores que dejan las comunidades humanas en su paso por la historia, o la prehistoria, como gustan llamar pomposamente los intelectuales a la época en que el hombre poseía pureza sanguínea y no escribía. Hay una sola cultura y es estructural, estática e interior. Y existen objetos culturales exteriores, utilitarios o estéticos, que tienen un significado para el hombre que los produce y emplea y que quizá tengan otro sentido para los hombres futuros que los encuentren y observen. Pero el conjunto de todos los objetos culturales de una comunidad humana no constituyen su cultura, no viven ni mueren. Acompañan a esta mientras exista y varían si ella evoluciona o permanecen estables si la comunidad se estanca o muere. Por sí mismos los objetos no dicen nada y por eso cuando un arqueólogo desentierra una aldea, de una comunidad desconocida, debe destinar parte de su propia estructura cultural para reproducir interiormente la cultura de los hombres que la habitaron. Y esta reproducción, de acuerdo a la distancia que guarde con sus propias premisas culturales, puede o no modificar las aserciones estructuradas de su cultura. No olvidemos que en el contacto transcultural entre pueblos diferentes ocurren modificaciones recíprocas como Grecia-Roma, España-México, etc. Así es que una cantidad de objetos culturales enterrados jamás puede ser una cultura muerta si los hombres se ocupan de ellos. Y tampoco pueden ser tratados como objetos de observación, a la manera de los objetos naturales, pretendiendo desligarse de su sentido humano. Sentido que ha sido restituido de algún modo desde el momento que se ha fijado la atención en ellos. Por el mismo motivo no es posible objetivar un hecho histórico recurriendo al artificio de declarar que pertenece al pasado y por eso no nos incluye como sujetos, puesto que los caminos que recorre el sujeto en la estructura cultural para comprender el hecho hacen de este una vivencia actual que nos afecta y condiciona. Puede ser que una insuficiente comprensión del hecho histórico cambie su sentido original, su verdad. Es algo que ocurrirá indefectiblemente, en alguna medida, debido a la influencia de las premisas cultura preeminentes. Pero el hecho histórico siempre nos afectará en su carácter de hecho cultural, de factura humana, y como tal nos involucrará como sujetos de su trama desde el mismo momento que reflexionemos en él, volveremos sobre el doble carácter de hecho histórico y cultural.
Debemos destacar, por último, que el proceso cognoscitivo racional que hemos expuesto hasta aquí impide la aprehensión completa de cualquier hecho natural o fenómeno, dado que, del mismo, el yo perdido solo obtendrá una reconstrucción cultural, o sea, una síntesis racional. En la mayor parte de los casos el proceso se desarrolla inconscientemente y no se advierte que el yo perdido está tratando con imágenes sintéticas, conformadas arquetípicamente por las aserciones de la estructura cultural, que solo guardan una relativa semejanza con el objeto de referencia. Pero cuando se intenta investigar un hecho natural, por ejemplo, un fenómeno, entonces las dificultades saltan a la vista y se torna evidente la insuficiencia racional. Parte de estas dificultades ya han sido consideradas. Ahora completamos el concepto. La razón conoce por un proceso dialéctico. Sus medios son el análisis y la síntesis, o sea, la descomposición y la reconstrucción del objeto bajo observación. Por muchos motivos, que sería largo expresar aquí, entre los que se cuentan la insuficiencia sensorial y un deficiente desarrollo biológico de la memoria arquetípica, la razón actúa con mayor precisión en la descomposición que en la recomposición. Ya hemos criticado la descripción cualitativa y la hemos calificado como insuficiente para aprender la verdad del objeto concreto en cuanto totalidad, es decir, su ser. Consideremos ahora la más precisa descripción posible de un fenómeno que es dable efectuar por medios racionales. Teóricamente se puede describir completamente un fenómeno, desde el punto de vista físico-matemático, estableciendo un sistema de ecuaciones diferenciales tal que cada ecuación contenga una variable principal ligada algebraicamente a todas las otras variables y exprese el comportamiento en el tiempo de una magnitud principal en función de todas las otras magnitudes. Este ejemplo puede ser discutido, pero ello no le quita su mérito didáctico, importante aquí, ya que deseamos mostrar con claridad la insuficiencia del método cognoscitivo racional, y tratamos de hacerlo brevemente. No ignorarnos la objeción de Heisenberg, incertidumbre, ni otras por el estilo, las que no obstante pueden salvarse empleando matemáticas discretas. Pero, tal como dijimos, es más fácil desintegrar que integrar. No hay manera de integrar todas las ecuaciones diferenciales que describen un fenómeno y reducirlas a una sola fórmula que permite acceder a una visión completa del mismo. Lo más que se logra es ordenar las ecuaciones en una estructura algebraica que no es ni más ni menos que la forma abstracta de la estructura cultural del fenómeno, o sea, una estructura cultural, o subestructura, representativa del fenómeno en la que las aserciones han sido reemplazadas por variables matemáticas y las premisas culturales preeminentes por ecuaciones diferenciales. El problema es que nadie puede contener en su estructura cultural una estructura matemática de infinitas ecuaciones diferenciales. Y este sistema se necesita para describir un solo fenómeno. Ni los más grandes matemáticos han logrado otra cosa que intuir, en raros y fugaces éxtasis, la representación de algunas estructuras matemáticas de menor complejidad a la que hemos considerado. Se comprueba así la impotencia de todo método racional como vía para conocer la realidad. Si no es posible aprender un fenómeno, ni aún transformado en una estructura matemática equivalente, cuanto menos se logrará cuando se parte de unas pocas cualidades para reconstruir el objeto original. Pero, lo que es peor, el método analítico suele emplearse para algo más que para investigar fenómenos. En efecto, tal como lo denunciamos oportunamente, no se suele distinguir un hecho histórico de un hecho natural y por lo tanto se pretende investigar al hecho histórico, racionalmente, separando sus partes por análisis y luego sintetizando a piacere los sucesos pasados para presentar una trama intencionada y a menudo falsa del hecho real. Y esta actitud es la mayor aberración, ahora podemos entenderlo, puesto que el hecho histórico es también un hecho cultural, es decir, un objeto exterior esencialmente estructurado, contra el cual no es posible emplear las herramientas del análisis y de la síntesis para comprender su realidad. Todo objeto cultural es parte de la estructura cultural y, en un grado menor, también una estructura. No ocurre lo mismo con los objetos naturales, de los cuales se nos escapa su génesis y su proceso, y sobre los que muchas veces no resulta claro decidir si su forma está sostenida por una estructura u otro tipo de organización o si, tal vez, su materia no posee organización alguna.
En tales objetos es posible aplicar con cierto éxito el método racional, tal como lo demuestra la ciencia empírica de Occidente, y extraer conocimiento. Pero un objeto cultural es esencialmente una estructura y como tal no admite en ningún caso la descomposición de su arquitectura. En una estructura cada elemento es interdependiente con los otros miembros y con la totalidad. Por eso no es posible, como sería la pretensión del análisis racional, considerar la parte separada del todo. Por el contrario, en la estructura, el todo condiciona a la parte y determina su función. Un objeto cultural, en tanto que estructura, es una totalidad solamente aprehensible como tal. Pero tal aprehensión es perfectamente posible, a diferencia de lo que ocurre con la estructura físico-matemática de un fenómeno, porque todo objeto cultural procede de la estructura cultural, es decir de la psique humana. Todo objeto cultural es, en este sentido, un proyecto matemático porque ha sido proyectado, ya estructurado, en el mundo desde la estructura cultural y, al igual que ésta, construido con aserciones simples y compuestas o sea, con principios matemáticos. Es así que los objetos culturales, si son reconocidos como tales en el mundo, pueden ser aprendidos estructuralmente luego de su introyección. Pero si, por el contrario, se intenta descomponerlos analíticamente solo se logrará destruir las estructuras y con ello ignorar definitivamente sus funciones. Ahora bien, un hecho histórico es, gnoseológicamente, un hecho cultural. El hecho cultural par excellence, se puede considerar al hecho histórico como un hecho cultural pasado. Protagonizado por los miembros de una comunidad, involucra en su trama no solo al universo de objetos culturales exteriores sino también al prójimo. El hecho histórico, en su carácter de hecho cultural, es, entonces, esencialmente estructural. Ya dijimos que el método analítico es insuficiente para aportar conocimiento cierto de un objeto cultural exterior por su condición de estructura y que el mismo debe ser aprendido directamente en la estructura cultural, la cual es interior. Pertenece a la esfera psíquica. Esto quiere decir que, si bien la aprehensión se realiza con referencia al objeto cultural en sí, la estructura cultural aporta a la conciencia una imagen conformada con prescindencia material de la exterioridad del objeto. Un objeto así aprendido es esencialmente estructural, por ser cultural, y de ningún modo ha sido dividido por la razón. Ocurre lo mismo con una estructura que se compone de una colección de objetos culturales exteriores. El hecho histórico, por ejemplo, en cuanto hecho cultural. Ante todo veamos qué clase de estructura es el hecho cultural estableciendo, para ello, una relación de analogía con la estructura cultural, comencemos por denominar superestructura a la estructura del hecho cultural y consideremos que los elementos miembros de la misma consisten en objetos culturales exteriores. El prójimo, en ella, resulta efectivamente estructurado en calidad de objeto cultural exterior. La superestructura viene a ser así puramente fáctica y compuesta de objetos culturales que cumplen un rol equivalente al de las aserciones sistemáticas de la estructura cultural. Pero entre la estructura cultural y la superestructura del hecho cultural no hay oposición sino integración. En efecto, hay dos motivos para ello. Por una parte la superestructura sobrepasa la capacidad cognoscitiva del hombre en cuanto le incluye como miembro de su contexto, y, por otra, posee la suficiente potencia como para captar a la estructura cultural de cualquier individuo e integrarla en su propia existencia. En otras palabras, el hombre, si es protagonista inconsciente, actúa como objeto exterior participando del desenvolvimiento del hecho cultural. Pero en cuanto intenta conocer, y dirige su atención a la estructura de los objetos culturales exteriores, sino a la superestructura del hecho, entonces la estructura cultural queda enfrentada a la superestructura y la mayor potencia de esta atrapa a aquella exteriorizándola también y convirtiéndola en sujeto activo de su drama. Es imposible, pues, conocer la forma verdadera de una superestructura y no por limitaciones de la indagación racional precisamente. Pero la forma que soporta una superestructura es el hecho cultural propiamente dicho, al que, y esto lo afirmamos nuevamente, no será posible aprender como objeto de conocimiento. Al hecho cultural no es posible aprenderlo antes de ser aprendido por él. No es posible tornarlo por objeto antes de que él nos incluya como sujetos de su drama.
Por eso no tiene sentido distinguir temporalmente a los hechos culturales por el grado de potencia que poseen para actuar sobre nosotros y suponer que los hechos pasados, es decir históricos, son pasivos y, por lo tanto, susceptibles de ser tomados como objetos de estudio o investigación. Todo hecho histórico es actual para quien fija su atención en él, o sea, para quien enfrente su estructura cultural a la superestructura del hecho. Hemos dicho que la superestructura del hecho histórico posee mayor potencia que la estructura cultural del observador y que por eso aquella es siempre actual para ésta, atrapándole en calidad de sujeto de su drama. Se puede preguntar, entonces, ¿de dónde le viene, a una organización externa, del mundo, esa potencia tremenda, capaz de integrar al hombre en su propio proceso? De los arquetipos colectivos psicoideos. Respuesta que nos remite a las definiciones primera, segunda y tercera a las que ampliaremos luego de considerar los comentarios hechos hasta aquí.